hermanas tuvieron por primera vez su reunión de mujeres y hubieron 23 mujeres el día de ayer, así de que qué bendición para su primera reunión. Denle un aplauso al Señor, hermanos. No sé cómo, me dijeron que la palabra había estado muy buena, pero yo solo probé los chilaquiles, así de que ya con yo probar los chilaquiles me fui bien servido, me vine acá y les di el tiempo a las hermanas para que ellas pudieran. Así que me dijeron que pasaron un tiempo maravilloso, un tiempo muy lindo. Estoy agradecido con Dios por cada hermana que cooperó, que ayudó, que se esforzó también, porque esos esfuerzos que ustedes hacen nunca van a quedar, el Señor no los olvida. Cada una de las cosas, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que todo lo que nosotros hacemos para servir al Señor nunca va a quedar olvidado. Dios en su momento nos recompensará por cada cosa que hacemos. Así que eso fue muy, muy precioso. Voy a pedirles que saquen sus bosquejos, porque tienen sus notas ahí también. Tengan sus notas, sus bosquejos, y vamos a ir a el libro de los Hechos, donde hemos estado ya por varias semanas. El libro de los Hechos. Vamos a estar en el capítulo 2, como lo hemos estado haciendo por varias semanas. Y es una preciosa bendición que nosotros estemos juntos en armonía, animándonos los unos a los otros. Así que gracias por querer crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la iglesia con nosotros. El día de hoy vamos a continuar este estudio en el libro de los Hechos que hemos titulado Sé la Iglesia, Sé la Iglesia. Y comenzamos este estudio porque hemos visto la necesidad que existe en nuestros tiempos de volver a las bases fundamentales de lo que realmente era y debería de ser la iglesia. Es necesario que volvamos a las bases fundamentales de lo que era y debería de ser la iglesia, ya que hemos decidido tener este enfoque porque, como nos hemos dado cuenta, la realidad de la mayoría de iglesias hoy día es que se han apartado del diseño original de Dios que Dios intentó, que Dios deseó tener para la iglesia. Muchas iglesias se han apartado, muchas iglesias no están predicando el evangelio, muchas iglesias pretenden predicar la palabra de Dios. Los predicadores pasan con una Biblia a la parte de enfrente y pretenden predicar la palabra de Dios, pero en un gran porcentaje muchas iglesias se han apartado de ese diseño original de Dios. Por eso decidimos comenzar esta serie, Sé la Iglesia, entendiendo lo que es la iglesia. Nos hemos ido a Hechos capítulo 2, versículo 42, y nos hemos ido a las bases, nos hemos enfocado en las bases principales que convertían a los cristianos en una iglesia, ya que hemos entendido que la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, y donde estemos nosotros, ahí está la iglesia. Donde nosotros estamos reunidos, ahí está la asamblea, o lo que la palabra de Dios dice, la eclesía. La eclesía es una asamblea de personas que se reúnen con un propósito. La iglesia son los llamados fuera de, con un propósito. Nos llamó fuera del mundo para nosotros cumplir un propósito de parte de Dios. Y cuando la iglesia nació, originalmente el diseño de Dios fue que la iglesia tuviera ciertas características que eran indispensables para que una iglesia pudiera producir lo que Dios quería que la iglesia produciera. Hechos capítulo 2, vamos a ver el versículo 42, 2:42 dice que cuando se convirtieron los primeros 3,000 cristianos, en la primera predicación de la iglesia fue en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 41. Y cuando termina la primera predicación, inmediatamente se convierten 3,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y cuando se convierten estas 3,000 personas, eran 4 cosas básicas las que comenzaron ellos a hacer. Eran 4 cosas básicas. Dice que se dedicaron a la palabra del Señor, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaron a la comunión los unos con los otros, se dedicaron al partimiento del pan y se dedicaron también a la oración. En las últimas 3 semanas, cuando observamos la vida de los primeros cristianos en Hechos 2:42, vemos algo poderoso y revelador aquí.
Y de eso hemos estado hablando las últimas 3 semanas. Esta iglesia primitiva o esta primera iglesia era una iglesia completamente entregada. Una iglesia que está completamente entregada a los principios esenciales de la vida cristiana es una iglesia que va a impactar a su comunidad para Cristo. No una iglesia que va a impactar solamente emocionalmente, pero es una iglesia que va a impactar espiritualmente a la comunidad para Cristo, porque si la parte espiritual del ser humano no cambia, muchas otras cosas no van a cambiar. Todo tiene que comenzar, el cambio tiene que comenzar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro nada cambia. Pero cuando cambia de adentro hacia afuera, son los cambios genuinos, son los cambios reales, porque es cuando cambia el corazón. Y cuando en una iglesia está completamente entregada a los principios que vemos en este versículo, cuando está completamente entregada a estos principios, una iglesia va a impactar a su comunidad, una persona va a impactar a su familia, un hombre va a impactar a su esposa, una esposa va a impactar a sus hijos, y así sucesivamente impactamos para bien, para una transformación genuina al resto de las personas que nos rodean. Dice la Biblia aquí en este versículo que tenemos aquí enfrente, que estaban dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, dice que estaban perseverando en la enseñanza de los apóstoles. Y como lo dije en el primer domingo, ¿qué estarían enseñándoles los apóstoles? Los apóstoles les estaban enseñando 2 cosas. Recuérdense que los apóstoles acababan de pasar 3 años con el Señor Jesús. ¿Se acuerda una de las cosas que les enseñó Jesucristo a los apóstoles en Mateo capítulo 6? Cuando les dijo, y cuando oren, Jesús les enseñó a orar. ¿Por qué? Porque la oración Jesús sabía que era algo sumamente esencial en la vida de los seres humanos, especialmente en la vida de los cristianos. Pero entonces les enseñaban las doctrinas que Jesucristo, las enseñanzas que Jesucristo mismo les había enseñado. Estaban dedicados a la enseñanza, se entregaban también, dice aquí, a la comunión, o sea, al compañerismo, pero no era una cosa superficial. Se entregaban a desarrollar relaciones verdaderas, no hipócritas, relaciones genuinas, relaciones transparentes los unos para con los otros. Se entregaban al compañerismo, reconociendo que como cristianos no podemos vivir en aislamiento. Cuando usted conozca a algún cristiano que le dice, no, yo soy cristiano, pero veo todo en línea. ¿Usted cree que eso es un buen cristiano hace eso? De ninguna manera. Porque entonces estamos aislados. No podemos vivir una vida cristiana verdadera aislada. Es imposible. Necesitamos la comunión. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos el apoyo. No podemos vivir en aislamiento, sino que necesitamos el apoyo mutuo de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Por lo tanto, ellos se reunían para entregarse a la palabra de Dios, y se reunían para tener comunión y tener relaciones significativas. Pero también practicaban el partimiento del pan, de lo que hablamos la semana pasada. Y estuvimos hablando de la Santa Cena, de la comunión. Estuvimos hablando de la cena que ellos tenían y del lavamiento de los pies. Si ustedes no estuvieron aquí, les recomiendo que vayan al canal de YouTube de nuestra iglesia y que ustedes puedan ver lo que estuvimos hablando la semana pasada, porque también en eso dice, perseveraban en el partimiento del pan. Pero hoy hay algo más que no puede faltar en esta ecuación, y es la oración. La oración no solo era un complemento a estos actos. Quiero que hablemos bien de esto, porque saben ustedes que cuando en las iglesias se hacen reuniones, hay 2 reuniones que no son muy atendidas en las iglesias. Una de ellas es cuando decimos vamos a ir a evangelizar. Casi nadie llega. Pero si decimos tenemos un potluck, tenemos una comida, todos llegan. Y qué bueno que todos lleguen para que traigan. Pero la otra reunión que menos atendida es en la iglesia es la reunión de oración. Las reuniones de oraciones casi siempre están casi vacías en las iglesias cristianas. Para los cristianos de la primera iglesia,
La oración no solo era un complemento a estos otros actos, no solo era un complemento a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan. La oración no solo era un complemento a estos actos esenciales, la oración era el corazón que latía detrás de estas cosas. Si no había oración, estas cosas no eran efectivas. Si no había oración, por ejemplo, sin la oración, la palabra de Dios es solamente información. ¿Ha conocido usted personas que tienen la cabeza llena de información, pero no tienen el corazón porque no hay oración? La oración, sin la oración, el compañerismo solo sería una interacción social. Es todo lo que es. Y sin la oración, el partimiento del pan sería solamente una tradición vacía, una costumbre, una tradición sin significado. La oración era lo que unía, lo que fortalecía, lo que les permitía a estos cristianos experimentar el poder transformador de Dios. ¿No se ha preguntado usted en algún momento por qué será que hoy en día no vemos tantos milagros como se veían antes? Porque Dios sigue siendo Dios. Hay muchos embusteros por ahí, mentirosos, que dicen que tienen el don de sanidad y son mentirosos. Pero yo sí creo que Dios sigue sanando. Yo sí creo que Dios sana, salva, libera. Dios hace todas esas cosas. Pero me pregunto yo, ¿qué tanto nosotros oramos para ver el poder de Dios en nuestras vidas? El problema es ese. No estamos haciéndolo como deberíamos de hacerlo. Muchas veces cuando nos encontramos en problemas, buscamos nosotros mismos la salida al problema, y antes de pedirle al Señor antes de hacer cualquier cosa, no le pedimos al Señor que nos guíe, sino que nos desesperamos, nos afanamos, nos sofocamos y empezamos a buscar la solución al problema. Por último, cuando ya no tenemos salida, es que sí, Señor, ayúdame. Pero dice la palabra de Dios, busque el reino de Dios primero y su justicia. O sea, busca primero la voluntad de Dios, llega primero en oración a Dios y después dile, Señor, ahora guíame a lo que tengo que hacer. Pero muchas veces es lo último que dejamos nosotros. La oración a ellos les permitía experimentar el poder transformador de Dios. Así que la iglesia primitiva sabía que sin oración nada de esto demás tenía sentido. La enseñanza no tendría sentido, la comunión no tendría sentido, el partimiento del pan no tendría sentido. Hoy, al mirar esta iglesia del primer siglo, debemos de preguntarnos qué tan esencial es la oración en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. ¿Qué es la oración, hermanos? La oración es mucho más que una rutina religiosa. Hay personas que dicen, bueno, es que me levanto a las 5 de la mañana, oro, ya termino mi oración y ya me voy. No, la oración es más, es bueno que lo haga. Levántese a las 3 de la mañana si quiere. Pero cuando ore, ore con la perspectiva correcta. Ore de la manera correcta. Por eso el Señor Jesús les enseñó esto a los discípulos en Mateo 6. Y cuando Jesús se los enseñó a los discípulos se los estaban enseñando a los primeros 3,000 que se convirtieron. Y por eso perseveraban en la oración. Me imagino yo a los discípulos diciéndoles, bueno, cuando el Señor Jesucristo estaba con nosotros, nos dijo que no era así que se debería de orar como oramos nosotros. Cuando el Señor Jesús estuvo con nosotros, nos dijo, y cuando oren deben de orar de esta manera. Y me imagino que ellos estaban dedicados, dice ese versículo, estaban dedicados a la oración. Por lo tanto, la oración es mucho más que una rutina religiosa o una simple práctica espiritual. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para transformar, para empezar, por nuestras vidas. Pues la oración debe de transformar primero nuestras vidas, nuestras familias y nuestras iglesias. Cuando oramos, hermanos, no solamente estamos hablando a Dios, sino que también estamos escuchando la voz de Dios. No es comunicación de una vía, es de doble vía. La dirección de Dios, oímos la dirección de Dios y sentimos su presencia en nuestras vidas. Y en momentos de dolor, de incertidumbre, viene el gozo en medio de la tribulación. La oración se convierte muchas veces en el refugio que nos da paz y nos da claridad. La oración es el lugar donde nuestra dependencia de Dios se hace evidente. ¿Sabe usted que cuando los cristianos oran, lo que están haciendo es diciendo, Señor, dependo de ti?
Pero cuando el cristiano no ora, lo que el cristiano está haciendo es una declaración de independencia. Señor, no oro porque no te necesito. Inconscientemente, eso es lo que estamos haciendo. La oración es el lugar donde nuestra dependencia de Dios se hace evidente, porque la oración es mucho más que palabras repetidas. La oración no es cuando le dicen a uno, órate 20 Padres Nuestros. Eso no es la oración. Es más que solamente palabras repetidas. Es una declaración donde le decimos a Dios, Señor, dependo de ti. Al igual que los primeros cristianos en el libro de los Hechos, debemos de comprender que no podemos vivir ni podemos avanzar sin la poderosa intervención divina, sin la poderosa intervención de Dios en nuestras vidas, hermanos. No podemos avanzar en la vida así. No podemos avanzar realmente en la vida efectivamente y exitosamente lejos de la oración. No se puede. ¿Sabe usted que aún los incrédulos dicen que es bueno orar? Solamente que ellos no dicen que hay que orar a Dios. Ellos dicen, ustedes oren a ese poder supremo que está por ahí. Porque está comprobado, hay estudios que comprueban que cuando una persona expresa todo lo que trae adentro, ayuda según a la persona. ¿Cuánto más nosotros que tenemos una comunicación directa a Dios a través de Cristo Jesús? Porque Cristo dijo, y cuando oren al Padre, ¿qué dijo? Oren en mi nombre. O sea que cuando usted llega a Dios en oración, y usted le dice, Padre, vengo a ti con la autoridad que me dio mi Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, nadie viene a ti si no es por Él. Así que en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo con esta petición de oración. Y entonces nosotros tenemos comunicación directa al Padre a través de Cristo. La oración no solo es un acto, es una forma de vivir. Es una forma de depender, de confiar y confiar completamente en Dios. Por eso la iglesia primitiva o la primera iglesia lo entendió de manera profunda. Dice aquí la Biblia de que ellos oraban constantemente. Constantemente oraban. No porque se les impusiera o una obligación, sino porque sabían que sin la intervención de Dios todo lo que hacían carecía de sentido. Todo lo que hacían no tendría sentido. Por lo tanto, la oración, Dios se revela a nosotros a través de la oración. Dios nos da fuerza a través de la oración. Dios nos guía muchas veces a través de la oración. Y lo más importante es que a través de la oración, hermanos, Dios nos transforma. Si tan solo entendiéramos que hay cosas que no van a suceder si no oramos. Así que hoy es importante que reconozcamos que la oración no es simplemente un accesorio. La oración es una necesidad vital para vivir una vida cristiana efectiva y transformadora. Así que en este mensaje de hoy vamos a explorar 4 razones poderosas. 4 razones poderosas las tenemos en nuestros bosquejos y vamos a explorar 4 razones poderosas de el por qué los primeros cristianos perseveraban en la oración. ¿Qué era eso? Yo me imagino a los primeros cristianos llegar el uno con el otro y preguntarse, ¿y cómo estás? Bueno, hoy tuve varias pruebas. Hoy algunas personas se burlaron de mí porque me he convertido al cristianismo. Recuérdense ustedes que ellos eran perseguidos y eran maltratados por ser cristianos. Hoy perdí mi trabajo porque soy cristiano. Ya no soy judío más, ya no soy judaísta. Ahora soy cristiano, perdí mi trabajo. Y yo me imagino a los demás hermanos diciendo, ¿sabes qué? Hagamos una oración. Oremos juntos. Hoy tuve estas luchas, oremos juntos. Hoy me siento deprimido, oremos juntos. Hoy me siento ansioso, oremos juntos. Dependían de la oración y dice aquí que perseveraban en la oración, y por eso es importante entender que si ellos perseveraban en la oración y a través de la oración que se desató el poder transformador de Dios en sus vidas. Si nosotros logramos captar esto y llevarlo al centro de nuestros corazones, hermanos, nosotros vamos a comenzar a ser personas que por todo oramos. Y es importante que aprendamos a hacer esto. Pero para repasar algo rápidamente, quiero decirle nada más de que ellos perseveraban, y dijimos ahí que en Hechos 2:42, cuando dice ahí que perseveraban,
Es crucial entender que la transformación de Hechos 2:42 no fue el resultado de la experiencia única, sino que la frase que dice ahí que perseveraron proviene de la palabra en griego proscartereo. Lo vimos la primera semana. ¿Cómo era qué significa proscartereo? Significa que era una palabra llena de fuerza, determinación. O sea, ellos tenían fuerza en la oración, tenían fuerza en la palabra de Dios, tenían fuerza en la comunión, perseveraban en cada una de estas cosas. El compromiso, tenían un compromiso inquebrantable. Y el compromiso inquebrantable era que tenían un compromiso inquebrantable a estudiar la palabra de Dios. No, pase lo que pase, este es nuestro tiempo de estudiar la palabra de Dios. Pase lo que pase, este es el tiempo de comunión que tenemos que tener. Pase lo que pase, vamos a compartir los alimentos juntos. Pase lo que pase, vamos a tener oración juntos. Entonces es una palabra llena de determinación, un compromiso inquebrantable, una devoción que perduró a través de cada desafío que ellos tenían. Así que los primeros cristianos no eran simplemente participantes casuales en su fe. Los primeros cristianos eran comprometidos, porque ser cristiano significaba que usted tenía un blanco en la espalda que decía hombre muerto, porque los mataban a los cristianos. Estaban profundamente comprometidos en la oración, comprometidos en la palabra, comprometidos en la comunión, comprometidos a compartir el pan, pero sobre todo comprometidos a la oración. ¿Por qué? ¿Por qué perseveraban en la oración? Número uno, perseveraban en la oración porque entendían la importancia de la oración. Entendían la importancia de oración. ¿Saben ustedes quién es el mayor ejemplo de la importancia de la oración, hermanos? Nuestro Señor Jesús. Siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Él oraba. Y si Jesús oraba para conectarse con el Padre, ¿cuánto más debo de yo orar, hombre pecador, imperfecto, salvo por la pura gracia de Dios? O sea, no tengo esperanza sin Dios. Pero Él era Dios mismo, y siendo Dios mismo, Él les decía a los discípulos, quédense aquí, yo me voy a orar. Es más, vean ustedes lo que sucede en Mateo capítulo 14, por ejemplo. Se nos dice que después de despedir a la multitud, Jesús había compartido con la multitud, Jesús había ministrado a la multitud, y después de compartir a la multitud, dice que subió al monte a hacer ¿qué? A orar con sus amigos para primero hablar como por 3 horas de las peticiones de oración, ¿verdad? ¿Sabe qué? Esa es otra cosa. Cuando a veces tenemos peticiones de oraciones en grupo, hablamos más de las peticiones y ya cuando oramos solo oramos como 10 minutos. Muchas veces hay reuniones de oraciones en algunas iglesias que se convierten en reuniones de chismes. Se da cuenta uno de todo lo que está pasando la gente. Cuando deberían de ser más el tiempo, pasando el tiempo más con Dios en esas reuniones de oración. Dice que Él subía solo al monte a orar. ¿Se acuerdan también lo que dijo el Señor Jesucristo cuando les dijo a los discípulos? Y cuando oren, no sean como quienes, les dijo. A ver quién lo sabe. No sean como los hipócritas, porque los hipócritas oran en público y dicen, Señor, Señor, y se dan golpes en el pecho. Les digo que de cierto ya tienen su recompensa. ¿Saben cuál era la recompensa de los hipócritas? La recompensa de los hipócritas era de que ya la recompensa de ellos era la admiración de otros seres humanos. Mas yo te digo, cuando ores, entra a tu recámara, cierra tu puerta y tú habla con tu Señor, habla con Dios, habla con el Padre tú solo, y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces dijo, el Señor Jesús sabía cómo orar, Orar, y otra cosa es que a veces la gente dice, no, pero es que cierre los ojos yo le digo a la gente, aun cuando usted vaya manejando, usted puede orar. No, pastor, pero si cierro los ojos y choco. Es que no tiene que cerrar los ojos. ¿Dónde dice en la Biblia que usted tiene que cerrar los ojos para orar?
Es que nos hacemos algunas ideas porque nos han enseñado eso. Pues la Biblia no dice que cerramos los ojos para concentrarnos. Pero la Biblia no dice eso. Yo puedo ir manejando y ir hablando con Dios. Señor, gracias por este día. Señor, este día tengo una aflicción, Señor. Esto me está pasando. Y yo puedo ir con mis ojos abiertos y ir hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. Es tener esa comunicación preciosa con mi Padre. Que sé que me entiende, sé que me comprende, sé que sabe el dolor que estoy teniendo, sé que sabe la frustración que estoy viviendo, sé que sabe de lo que tengo necesidad antes de que yo se lo diga. Él es mi Padre y todo lo sabe. Entonces podemos orar como Jesús, que subía al monte a solas a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, dice Mateo 14:23. En Lucas 5:16 también dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos. ¿A qué? A orar. No llevaba su Facebook, no llevaba nada. Entonces, cuando usted se aparte a orar, deje su teléfono por otro lado, porque si le suena pling, ya usted, ¿quién me habrá mandado mensaje? No, déjelo por allá. Apártese usted solito, concéntrese en Dios. En Lucas 6:12 dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó. Vean ustedes, no pasó. Muchas veces yo conozco personas que la oración la usan como terapia para dormir. Es que cuando oro, pues, ahí me quedo dormido. O leen la Biblia para dormirse también. Dice que Jesús oraba toda la noche. Dios encarnado oraba toda la noche. ¿Por qué yo no? ¿Qué tan importante es la oración? Porque es cuando yo desprendo todo lo que traigo por dentro y se lo doy a Dios. Me encanta porque en Juan capítulo 17, en el versículo 1, el Señor Jesús le había llegado ya la hora de ser crucificado. Y le dice, Padre, ha llegado, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Él está hablando con Dios, Él está orando a Dios. Y le dice, llegó mi hora difícil, Padre. Padre, en esta hora difícil, Señor, ya yo voy a ser crucificado, voy a glorificarte, Señor, para que también tú, Hijo, te glorifique a ti. Voy a ser crucificado. Jesús entendió claramente la importancia de la oración. Estos versículos refuerzan la importancia de la oración. Número 2, la oración nos prepara para las pruebas. El cristiano que no ora, cuando vienen las pruebas, se vienen fuertes. Y es cuando muchas veces flaqueamos. Me gusta lo que le dijo Pablo a la iglesia de Efeso, en Efesios capítulo 6, versículo 18. Pablo le dijo, en todo momento, ¿qué deben de hacer? ¿Se acuerdan ustedes cuál es una de las enseñanzas más grandes en Efesios capítulo 6? La armadura de Dios. ¿Por qué habla de la armadura de Dios? Porque habla de una guerra espiritual. ¿Sabe que muchas de las pruebas que nosotros tenemos son guerras espirituales que tenemos? Y nuestra guerra espiritual no es contra carne ni sangre. Es contra huéspedes. Es contra potestades espirituales. Aunque usted no lo crea, cuando usted está pasando situaciones difíciles y pruebas, muchas veces el enemigo y sus ecuaces son los que tratan de distraer al cristiano, son los que tratan de frustrar al cristiano, son los que tratan de poner muchas veces situaciones de tentaciones y pruebas en la vida del cristiano. Y entonces en ese capítulo que Pablo les dice, pónganse la armadura de Dios, Pablo también les dice, en todo momento, aunque tengan la armadura de Dios, en todo momento oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu con toda oración y súplica. Oren en el Espíritu, velando con perseverancia y orando por todos los cristianos. Oren porque en el momento de la prueba necesitan oración. Y en un mundo lleno de dificultades, la iglesia que se encontraba en el libro de los Hechos sabía que la oración los prepararía a ellos para enfrentar las pruebas de las persecuciones. La oración no solo nos fortalece
en la paz que nos da paz de Dios en nosotros, sino que también nos prepara para las batallas espirituales. Así que al perseverar en la oración, la iglesia era capaz de mantenerse firme incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Confiaban en Dios, que Dios proveería la fortaleza para ellos. Por eso es importante entender que la oración es necesaria porque nos prepara para las pruebas. Si usted quiere estar preparado para las pruebas, conviértase en una persona de oración. Número 3, la oración nos da paz en medio de la tormenta. O sea, ¿algunos de ustedes han vivido tormentas? Tal vez algunos de ustedes las están viviendo ahorita. ¿Sí? Algunos las vivimos casi todos los días, ¿verdad? Otros de vez en cuando, pero todos tenemos tormentas. ¿Cómo experimentamos nosotros paz en la tormenta? Cuando oramos. Vean lo que dijo Pedro. Pedro lo dijo en 1 de Pedro 5:7. Pedro le dijo, echando, vuelquen, echen toda su ansiedad sobre ¿quién? Sobre Él. ¿Y cómo la van a echar toda la ansiedad? Diciéndoselo, orando, comunicándoselo a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que aquellos que están cargados y trabajados, váyanse por allá, yo no los quiero aquí, dijo. ¿Cómo dijo? Vengan a mí. Los que están cargados y trabajados, los que están en medio de la tormenta, vengan a mí, echen su ansiedad sobre mí. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo solo le hago la pregunta a usted y quiero que usted se la conteste con sinceridad a usted mismo. ¿Cuántos realmente creemos que Dios tiene cuidado de nosotros? Porque si sabemos que Dios tiene y estamos convencidos, cada vez que estemos pasando una prueba, vamos a echar nuestra ansiedad sobre Dios. Y le vamos a decir, Señor, yo no sé cómo manejar esta situación. Tú sabes. Es más, este verso resalta la invitación de Dios a entregar nuestras preocupaciones en oración. Confiando en su cuidado y confiando en que el cuidado de Dios es perfecto para reforzar la idea de que la oración nos libera de la ansiedad y nos da la paz que necesitamos, sabiendo de que Dios está. ¿Sabe por qué nos da paz? Porque nos damos cuenta de que Dios está en control de la situación. ¿Usted cree que a Dios lo toman de sorpresa las tormentas que a usted lo golpean? Dios ya lo sabía desde la eternidad, lo que usted iba a pasar. Dios ya sabía, Dios ya tenía un plan desde la eternidad. Y por eso en momentos de angustia la oración se convierte en un refugio para el cristiano. Cuando la vida parece desmoronarse, la oración nos da la paz que solo Dios nos otorga. La iglesia primitiva entendía esto. La pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? Me gusta un dicho que dijo un gran predicador de los años 1800. Él se llamaba Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo que la oración es el remedio divino para las ansiedades humanas. Es el remedio divino para las ansiedades humanas. Entonces, si estás pasando por momentos difíciles, vean lo que dice ahí, echando toda vuestra ansiedad. Hoy en día, más que nunca, yo escucho a las personas decir, es que estoy ansioso, es que tengo problemas de ansiedad. La tienes porque quieres. Ah, pastor, eso es insensible. No, no soy insensible. La tienes porque no las echas sobre Dios. Él dice, échamelas, pásamelas. Porque cuando se las pasas, tú le estás diciendo, Señor, me estoy comprometiendo a confiar en que tú tienes control de esta situación, en que tú sabes lo que estás haciendo. No tengo por qué tenerlo yo. En que tú me vas a guiar la vida. Y número 4. Esto es sumamente importante, hermanos, porque el poder de la oración rompe cadenas. Se lo voy a volver a decir, el poder de la oración rompe cadenas. ¿Sabe usted cuántas cadenas cargamos nosotros muchas veces?
cargamos con cadenas, traemos ataduras. Me encanta lo que sucedió en este libro de los Hechos, porque a la medianoche, dice en Hechos 16, 25 al 26, dice que a medianoche estaba Pablo y Silas encadenados. Y cuando estaban encadenados, dice que estaban orando específicamente y cantando. No sé cómo ora usted, pero yo cuando oro, a mí me gusta poner música de adoración. Y cuando estoy orando, muchas veces al ratito me pongo a cantar. Y cuando estoy cantando, muchas veces siento ganas de decirle a Dios lo que la canción dice. O muchas veces lo que me pongo es a cantar los salmos, porque muchos salmos son canciones. De hecho, eso significa salmos, son cantos. Y si usted quiere conocer, hey, pastor, ¿este salmo es canción? Pregúntemelo. Yo conozco muchas canciones que han sido sacadas de los salmos. Y entonces usted puede estar leyendo el salmo y orando. Y dice aquí que Pablo, y mire, cuando usted hace eso, desprende una paz en su corazón por mucho que usted esté en medio de la tormenta. Hay una paz que uno siente, hermanos, que uno dice, qué precioso esto. Ojalá que el resto del día no empezara todavía, pero me tengo que ir a trabajar, dice uno. Y entonces dice ahí que estaban orando a medianoche. Pablo oraba y cantaba himnos a Dios, y los presos que los presos los escuchaban, y de repente se produjo un gran terremoto. ¿Saben que este terremoto no mató a nadie, no hizo nada malo? Este terremoto lo único que hizo fue que rompió las cadenas que los ataban. ¿Será que necesitamos nosotros orar y adorar al Señor para que las cadenas se rompan? Necesitamos acercarnos a Dios. De repente se produjo un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas son rotas cuando adoras a Dios. Las cadenas son rotas cuando oras a Dios. Las cadenas se rompen y se caen, mis queridos hermanos. La oración rompe las cadenas de ansiedad. La oración rompe cadenas de miedo. La oración rompe esas cadenas que te están atando. Pero porque la oración te dice que dependes de Dios, no de ti. Y cuando enfrentamos situaciones que nos causan temor o preocupación, la oración nos lleva a la paz que solamente Dios nos puede dar. Me encanta, por eso vamos a concluir con Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Porque el apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Filipo que nos recuerda, y les dijo, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, ¿con qué? Con oración y ruego. Con oración y ruego, no se inquieten. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tu mente. Ora a Dios. La oración nos conecta con esa paz que nos permite soltar nuestros miedos, hermanos, y confiar en la soberanía de Dios. La oración no solo es una práctica religiosa, lo dijimos. Es la clave de la intervención de Dios en las vidas de todos creyentes en el mundo. La oración es un regalo precioso que Dios nos ha dado. En la oración es donde encontramos la fuerza para vivir, sabiduría para decidir y el amor para alcanzar al perdido. ¿Quiere usted fuerza para vivir? Ore. ¿Quiere usted sabiduría para decidir? Ore. ¿Quiere usted impactar la vida de otras personas? Ore. Y si queremos ser una iglesia poderosa, hermanos, transformadora, Dios nos dice que debemos de perseverar en la oración. No debe de ser simplemente una prenda, debe de ser algo esencial en nuestras vidas. Le animo a de que usted mañana a las 9 de la noche, todos donde estemos, y si va manejando, no cierre los ojos, acuérdese. Y ore a las 9 de la noche. Sé que mis hermanos están orando en sus casas, sé que mis hermanos están orando donde estén, y estamos orando específicamente. ¿Cuál es la primera petición de oración ahí? Por las familias de la iglesia. ¿Creen ustedes que necesitamos fortalecimiento en las familias de la iglesia? Claro que sí.
Por eso es la primera petición. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque nos has enseñado lo importante que es la oración. Y, Señor, nos entregamos a ti, Señor. Nos entregamos a ti con todo nuestro corazón. Y te damos gracias, Padre, por lo lindo y lo maravilloso que tú eres. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es la oración como se lo enseñaste a los discípulos en el Sermón del Monte. Te pedimos, Padre, de que tu palabra toque lo más profundo, toque el centro de nuestras vidas. Y que esta mañana podamos salir de aquí, Señor, no solamente con la información, pero que salgamos de este lugar con el corazón, de poder decir, Señor, me quiero comunicar contigo. Sé que la oración es esencial en mi vida y sé que necesito acercarme más a ti y poner toda mi ansiedad sobre ti, Señor. Todas las cosas que estoy viviendo te las puedo entregar en tus manos a través de la oración. Y tu poder transformador, transformar mi corazón y mi mente. Te doy gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Así como estamos de pie, quiero pedir